El abuelo es la representación de la vejez y la soledad, quien busca reafirmar su autoridad y su existencia a través de una broma macabra que sale mal, generando miedo a su nieto, revelando su propia fragilidad y desesperación. El abuelo es un cuento que forma parte de una colección. Su representación externa dependerá del libro en la que se encuentre, generalmente Los Jefes y otros libros de Vargas. Los datos técnicos son: título, El abuelo, autor Mario Vargas Llosa, obra Los Jefes, colección de cuentos, narrador en tercera persona, con cercanía a la percepción del niño, que es el protagonista. La técnica narrativa es una narrativa lineal, con algunos elementos de estilo directo libre, para reflejar los pensamientos del niño. El tema es la figura del abuelo, la autoridad, relación familiar, el poder y la percepción. El estilo es sencillo, directo, con un lenguaje coloquial. En resumen, el cuento no solo se centra en la acción de la broma, sino en la complejidad emocional y psicológica del abuelo, quien a través de su acto busca reafirmar su identidad y su lugar en el mundo, pero termina descubriendo su propia fragilidad. Mi nombre es Vilma López, te voy a hablar sobre las razones para leer el cuento del abuelo y principalmente por qué yo escogí este libro, pues para poder leerlo. Pues en primer lugar, una primera razón que tiene es porque pues Mario Vargas Llosa es un autor internacional y su libro, que narra distintos cuentos, iniciando por uno que es El Jefe, pues te envuelven, te atrapa esa lectura. Entonces, eso es una primera razón. También el abuelo, el cuento del abuelo, pues tiene retrata lo que es lo humano y es muy conmovedor. ¿Por qué? Porque trata de la vejez, la memoria y diálogo de generaciones, porque trata sobre un abuelo y su nieto. Su narrativa es envolvente porque te atrapa, es muy corto el cuento, entonces te lo lees súper rápido. La crítica social sutil que puede tener, que es otra cosa importante, es la soledad que experimentan las personas mayores en su vejez. Tiene un lenguaje accesible y es muy emotivo. Una vez inicias a leer el cuento, es que no paras, quieres terminarlo. Y es muy corto, entonces eso también te sirve por si no tienes tiempo y siempre andas corriendo. Pues el abuelo es un cuento muy bonito y importante, que te recomiendo que lo leas. Tiene también sorpresa y simbolismo, porque representa la calavera y la vela, que lo menciona en el cuento. Pues eso hace una interpretación sobre la muerte. Lleva a reflexionar sobre el miedo y la pérdida de memoria que suele tener pues una persona que llega a la vejez. Entonces, estas son una de las razones por la cual debes de leer el cuento El abuelo. Mi nombre es Sonia Hernández y yo les voy a hablar un poco sobre un resumen breve del cuento El abuelo y los datos más específicos de este. Vamos a empezar comentando sobre el hallazgo de la calavera, que don Elogio la encontró, ¿verdad? Durante un paseo que él tuvo en taxi a las afueras de Lima, y procedió a guardarla en su maletín. Otro de los datos sería que don Elogio desarrolló una limpieza obsesiva con esta calavera. La limpiaba durante toda la tarde con aceite y una bufanda de seda. Otro de los hallazgos que me parece importante mencionar es el de que don Elogio preparó un altar, ¿verdad? Y lo colocó en su jardín y colocó la calavera. Otro de los datos específicos que podemos mencionar es cuando don Elogio ya tiene pues todo el altar en el jardín y llega su nieto y pues despavoridamente pues pega un grito por la magnitud que se encuentra, ¿verdad? Y don Elogio pues no es encontrado pues en este acto y huye atravesando el jardín, ya que nadie logró verlo.
Hola a todos, mi nombre es Ania Andino y hoy quiero comentar brevemente un aspecto fundamental del relato El abuelo de Mario Vargas Llosa. Yo comentaré sobre el tipo de narrador. En este cuento se utiliza un narrador externo omnisciente, es decir, en tercera persona, con pleno conocimiento de los pensamientos, emociones y recuerdos del protagonista, en este caso de Don Eulogio. Esta elección narrativa no solo nos permite observar los hechos desde fuera, sino que nos introduce en el universo íntimo y perturbador del personaje. El narrador describe con minuciosidad obsesiva su comportamiento y su percepción distorsionada del entorno, lo cual intensifica la sensación de decadencia mental y aislamiento. Este tipo de narrador es clave para transmitir la ambigüedad entre lo real y lo imaginado, mostrando cómo los límites de la cordura se desdibujan sin que el personaje lo perciba del todo. Así, Vargas Llosa logra una tensión narrativa sostenida que no sería posible con un narrador limitado o subjetivo. Y en mi opinión personal, lo que más valoré de este relato es precisamente cómo el uso del narrador potencia el efecto psicológico en el lector. No se trata solo de la acción esencialmente sencilla, sino de cómo construye el drama interior de Don Eulogio a través de una voz narrativa que observa con precisión, y la historia nos busca una moraleja evidente, más bien nos confronta con el deterioro de la vejez, la obsesión y la necesidad de atención y poder que pueden surgir incluso en las últimas etapas de la vida. El abuelo es un cuento muy breve, pero su profundidad emocional y simbólica lo convierte en una lectura poderosa, inquietante y sobre todo memorable. Hola a todos, soy María José Argueta Martínez y hoy les voy a hablar un poco sobre los personajes de esta historia. Sin ninguna duda, el protagonista de este cuento es Don Eulogio, también conocido como el abuelo. Él es un anciano que vive con su familia, pero que claramente ya no forma parte de ella. Pasa desapercibido, nadie le presta atención y él lo sabe. Por eso, con una calavera crea un plan que puede ser un poco raro o un poco perturbador, pero que para él tiene mucho sentido, que es utilizar la calavera para asustar a su nieto y así generar un impacto. Algo que a mí me llamó la atención sobre este personaje es que, a pesar que no se menciona con exactitud o se describe bien en el texto, podemos llegar a pensar que Don Eulogio pertenece a una familia adinerada o de un estatus social alto. Esto se debe a que se describe que vive en una casa grande, con un hermoso jardín, tiene una huerta e incluso tiene serpientes. Pero la verdad que esto es algo triste, porque podemos llegar a pensar que lo tiene todo, pero al mismo tiempo no tiene nada, ya que de qué le sirve tener una gran casa si su familia no le presta atención y siempre pasa desapercibido. Por otro lado, tenemos el personaje del nieto. Si bien el texto no nos da una edad clara sobre el nieto, podemos llegarnos a imaginar que este es un niño pequeño, alrededor de los 6 años. El nieto aparece al final, casi al final del texto, pero sabemos que su papel es muy importante, ya que el plan de Don Eulogio gira en torno a él. El abuelo lo espera toda la noche para poderle enseñar su sorpresa y así llamar la atención de su familia. El niño también no se asusta o asombra al ver a su abuelo cuando mira esta sorpresa, sino que queda paralizado por la imagen tenebrosa que le da la calavera. También tenemos lo que son personajes secundarios. Tenemos a el hijo y la nuera, los cuales no aparecen mucho en el texto o en la historia o tienen muchos diálogos, pero que también nosotros podemos llegar a saber su actitud. Se pueden percibir como personas frías, distantes y sabemos que tratan mal al abuelo. De hecho, el abuelo por un momento también tiene miedo que ellos lo encuentren en el jardín porque lo pueden hacer ver como una persona loca, lo cual nos demuestra que la familia no lo mira a él como un miembro más, sino que una molestia para ellos. También tenemos los personajes de la cocinera y el mayordomo. Si bien estos son personajes secundarios, también son importantes, porque muestran cómo las personas que trabajan en su propia casa no lo perciben como alguien de confianza y también lo miran como una persona loca. Esto demuestra que en sí el abuelo no tiene un hogar seguro o un lugar donde él se pueda sentir como sí mismo.
Y eso nos lleva a pensar que las actitudes también y su forma de ser no solamente pueden ser por su demencia, sino por el trato que le da su familia y las personas que conviven con él. Gracias. Hablemos de la época en la que está ambientada este libro. El libro del abuelo está ambientada en el Perú del siglo XX. El texto como tal no dice una fecha exacta, pero por el lenguaje y las tradiciones y valores representados en este texto, podemos deducir que está ambientada en la década de 1950 y 1960. Esta década estuvo muy marcada por haber una división entre el modernismo y lo tradicional. Además, el cuento refleja también aspectos típicos de la vida urbana de la clase media, como las casas amplias, el uso de empleadas domésticas en el hogar, la jerarquía familiar y el respeto casi sagrado hacia los adultos mayores. Sin embargo, también se percibe un cambio, ya que la autoridad del abuelo ya no impone respeto como antes, y su figura se va tornando frágil, deteriorada y cuestionada, hasta el punto de convertirse en motivo de compasión. El abuelo se desarrolla en una época de tensión entre lo tradicional y la modernidad, donde los viejos modelos sociales empiezan a tambalearse y las nuevas generaciones comienzan a ver con ojos críticos a quienes antes representaban el poder. Esta mirada crítica y nostálgica propia del realismo de Vargas Llosa refleja una sociedad latinoamericana en pleno proceso de transformación. Me llamo Nefi Davis. Me gustaría mencionar sobre la ubicación de los lugares donde se detallan en este cuento del abuelo, donde está ubicado Don Eulogio. Me gusta mucho la parte de este libro porque cuando ustedes lo lean van a darse cuenta de que se detalla muy bien algunas características donde está ubicada la persona. Se menciona que está en una casa grande. También menciona que está en barrio residencial de Orrantia, en Lima. Fue escrito este cuento en Lima, Perú, en 1956, para que tengan idea más o menos cómo es la época en que fue escrita. La casa es muy grande, tiene un estatus socioeconómico muy bien, en el que vivía Don Eulogio. Ahí menciona el jardín y, como les digo, el detalle del jardín me parece muy bien, muy fabuloso. No van a necesitar tanta la imaginación porque los detalles les permiten a ustedes recrear en su mente todas las características donde está ubicado Don Eulogio. También se menciona un club nacional situado en Plaza San Martín, donde Eulogio pasaba las tardes. Entonces, bueno, como mencionaron, la trama trata de que Don Eulogio le quiere hacer una broma a su nieto. Entonces, así ustedes van a encontrar algunas características de cuando Don Eulogio está tratando de hacer la broma, porque en el libro menciona muy bien dónde está, qué está pasando en ese momento. Entonces, por eso léanlo, para que ustedes vean qué pasa en esos lugares. Mi nombre es Danesi Sánchez y daré mi opinión sobre el libro del abuelo. Lo que más me impactó fue la atmósfera asfixiante que Vargas logra crear, que es sin duda el mayor acierto del relato. El abuelo, como figura autoritaria, domina cada escena con su presencia fría y distante, mientras que el niño, atrapado entre el miedo y la rebeldía, encarna la debilidad de la infancia frente a la tiranía familiar. Me impresionó cómo el autor con pocas palabras consigue transmitir tanto dolor y tensión. La casa se convierte en un símbolo de prisión y cada diálogo, o más bien cada monólogo interior del niño, refuerza esa sensación de encierro emocional. Lo que no me convenció del todo del libro, si bien el relato es poderoso, sentí que los personajes carecen de matices. El abuelo es el villano absoluto y el niño es la víctima inocente. Pienso que hubiera apreciado con más profundidad psicológica algunos destellos de humanidad en el abuelo o sospecha de confusión en el niño. Además, el final es algo abrupto, aunque efectivo para dejar al lector con una sensación de desasosiego. Me dejó con una impresión de que la historia quedó incompleta. Gracias.